Bienvenidos a Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible. Sin más demora, vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy estamos cerrando prácticamente el tema del mes de agosto, que ha sido sufrimiento y esperanza. Y en este momento vamos a hablar de la palabra del Señor, y para hoy la reflexión lleva por título: La iglesia que sufre, la iglesia diferente. Hoy vamos a orar. Señor, nos encomendamos a tu gracia. Te pedimos, Señor, que tú nos hables con tu bendito poder. Que tú, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo redargullas nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón, y podamos llegarnos más a ti. Usa mis labios. Dispón nuestros corazones en casa donde estamos escuchando tu palabra, y que escuchemos con reverencia lo que tú tienes que decirnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este mes hemos usado mucho un texto muy hermoso, una carta de Pedro a la iglesia en Roma, y esta carta habla mucho del sufrimiento. Hemos tenido el privilegio de escuchar toda esta historia que la iglesia estaba viviendo, que la iglesia estaba sufriendo, y que hoy vamos a cerrar con esta temática. La iglesia seguía sufriendo, la iglesia se encontraba perseguida, la iglesia se encontraba pasando momentos difíciles. Pero en medio de los momentos difíciles, Dios sigue hablando. Y quiero que mire allí la pantalla y escuche el texto bíblico que vamos a leer, y que está en Primera de Pedro 4, versículos 1 y 2. Voy a leer en la traducción lenguaje actual. Ustedes deben estar dispuestos a sufrir, así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Eso demostrará que han dejado de seguir sus malos deseos, y que dedicarán el resto de su vida a hacer lo que Dios quiere. Amén. Hoy nos muestra Pedro en esta carta, y ya hablando de sufrimiento, Pedro hace un gran enfoque, y el enfoque que hace a la iglesia es que el sufrimiento nos hace diferentes. El sufrimiento nos ayuda a cambiar. Como hemos hablado este mes, el sufrimiento nos ayuda a crecer. No debemos evitar el sufrimiento. Hace 8 días en la predicación se habló de los sufrimientos por Cristo, aquellos sufrimientos que no debemos evitar, aquellos sufrimientos que nos hacen crecer, aquellos sufrimientos que nos ayudan a confiar. Y Pedro le dice a la iglesia: ese sufrimiento los hace diferentes. ¿Sabe, amada iglesia? Amado amigo que me escuchas, tú que has conocido del Señor, o si hoy estás escuchando por primera vez la palabra, Dios nos hace un llamado a que cuando nos encontramos con Él debemos ser diferentes. Si algo es de bendición, es que la iglesia pueda ser diferente, pueda ser diferente al mundo, pueda ser diferente a la sociedad, pueda ser diferente al pensamiento incluso que con los gobernantes hacen en sus pueblos. Porque si la iglesia no es diferente, no produce impacto. Porque si la iglesia no es diferente, no se transforma la sociedad. Porque si la iglesia no es diferente, no cambia la familia. Lo peor que nos puede suceder es que nuestro comportamiento no le diga nada a nadie. Lo peor que puede suceder es que tú, siendo iglesia, tú siendo creyente, tú siendo cristiano, la gente no lo vea, porque tus actos no son los que Dios quiere. Así que hoy tenemos el llamado a vivir la iglesia diferente, porque el sufrimiento nos produce cambio, transformación, y si aceptamos esos sufrimientos de Cristo, creceremos. La iglesia diferente
ofrece alternativas a las personas. La iglesia diferente muestra a los vecinos que podemos ser otros. La iglesia diferente muestra que antes de conocer al Señor, y lo dijo Pedro en estos primeros versículos, que cuando ustedes no conocían al Señor tenían un comportamiento, mas ahora que lo conocen actúan diferente, y todos los que lo conocían dicen: wow, Andrés, ¿cómo cambió? Yo conocí a Andrés cuando no conocía del Señor, y Andrés era un mugre, pero ahora Andrés es un hombre diferente. Es buen vecino. Andrés es buen esposo. Andrés es buen padre. Y a eso nos ha llamado el Señor. Pero quiero resaltar esa parte del último versículo que leímos. Y aquellos que dedicarán el resto de su vida a hacer lo que Dios quiere. ¿Sabe que ser diferente es hacer lo que Dios quiere? ¿Sabe que ser diferente es ya no vivir de acuerdo a lo que yo quiero, de acuerdo a lo que el mundo quiere de mí? Porque el mundo influye mucho para que usted haga algo, especialmente a los jóvenes. Queremos decirles en esta mañana, quiero decirles, el mundo influye permanentemente en ustedes para que ustedes piensen de una manera, para que se vistan de una manera, para que canten las canciones de una manera. Pero hoy la Biblia te dice a ti y nos dice a toda la iglesia que estamos llamados a hacer lo que Dios quiere. Si ser diferente es hacer lo que Dios quiere, entonces, ¿qué quiere Dios? Pues déjame decirte en primera medida que una iglesia es diferente porque la iglesia diferente es una iglesia que se ama. En primera medida, una iglesia diferente es una iglesia que se ama. La palabra del Señor nos deja ver en este mismo capítulo 4, versículo 8, y lo leo en la traducción lenguaje actual: sobre todo, ámense mucho unos a otros, porque el amor borra los pecados. La Reina Valera dice de la siguiente manera: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¡Qué bello texto! Este bello nos demuestra que nosotros tenemos el llamado como iglesia a amar. Y todos los que han sufrido, todas las familias que han sufrido pueden coincidir conmigo y con la palabra del Señor, que uno después de que sufre, ama más cuando acepta el sufrimiento como una bendición. Porque cuando no, se amarga y se vuelve amargado y le daña la vida a los demás y se daña la vida al mismo. Pero cuando aceptamos los sufrimientos que son de Dios, las familias crecen en amor. Los esposos que han tenido que pasar hambre porque no hay trabajo y se aman, saben que después del sufrimiento van a fortalecer ese amor. Los padres que tuvieron o que han tenido que pasar hambre para darle de comer a sus hijos, saben que después del sufrimiento el amor sigue creciendo. Porque el amor, dice Pedro, el amor es una señal de que la iglesia es diferente. Sobre todo, ámense mucho. Ante todo, tengan entre vosotros ferviente amor. No está hablando de un amor ahí livianito, del que llega a la iglesia y le pega una palmadita en la espalda y le dice: hermanito, lo amo en el amor del Señor, Dios le bendiga. No, está hablando de un amor ferviente. Y ese amor ferviente es constante. Se mantiene en el tiempo. Es un amor intenso que va creciendo en intensidad, porque como iglesia nos debemos amar los unos a los otros, pero también tiene que ser un amor consistente. ¿Sabe que el amor de la iglesia tiene que seguirse desarrollando en consistencia? No nos amamos los domingos cuando nos vemos. Hoy la pastora dijo algo: llevamos ya 5, casi 6 meses que no nos vemos para abrazarnos y les extrañamos mucho, pero mucho, especialmente nosotros como pastores, que ustedes saben que nos gusta abrazarlos. Somos unos pastores abrazadores y esta pandemia nos ha quitado ese privilegio, así que un abrazo virtual para todos. Pero el amor tiene que ser consistente, no de abrazos de domingo.
Tiene que ser un amor que se preocupa por el otro, como un caballo. Aquellos que les gustan los caballos saben que los caballos, cuando comienzan a estar en su tierna edad y ven que tienen las piernas de la talla perfecta, que tienen ese peso ideal, que tiene ese tamaño ideal, los comienzan a preparar para la carrera. Y cuando usted comienza a ver el caballito joven, tiene sus paticas delgaditas. Pero cuando comienzan a entrenarlo todos los días, comienzan a sacar unos músculos en esas patas, esos caballos, que usted se da cuenta que son entrenados. Y si usted ha tenido la oportunidad de tener caballos o de estar con alguno, usted le toca esos músculos y son duros como la piedra, porque son consistentes. Así como el caballo se entrena al galope de la carrera todos los días, el amor tiene que ser consistente con acciones de amor hacia los demás todos los días. La iglesia se ama porque Dios es amor. Y porque Dios es amor, aunque tú no lo creas, tú y yo podemos amar. Pero también dice que el amor cubre multitud de pecados. Eso nos recuerda las palabras de Proverbios 10, versículo 12. El amor cubrirá multitud de pecados, cubrirá multitud de faltas. Y podemos decir tres cosas rápidas sobre lo que significa que el amor cubre multitud de pecados, cubre multitud de faltas. Podemos decir en primera medida que nuestro amor puede pasar por alto muchos pecados. Porque si amamos de verdad, se convierte en algo fácil perdonar. Déjeme decirle que si usted ama de verdad, usted perdona fácil. ¿O cuántos padres como yo y como usted no perdonan fácil a sus hijos por el amor que le tienen? ¿Su hijo no se ha levantado alguna vez y le ha contestado feo? Que usted ha tenido ganas de, como decía por ahí una novela colombiana, de voltearle el mascadero, pero ha tenido ganas de eso y usted ha tomado la decisión correcta. ¿Cuál? Perdonarlo. ¿Por qué? Porque lo ama. ¿Cuántas personas, a veces en la familia o en los amigos, son personas a las que amamos, pero son personas descorteses, que son personas frías, que son personas parcas? Pero con todo y esto usted los ama, y como usted los ama, usted les puede dar ese amor, porque el amor cubre esa falta. Ahora bien, lo segundo, que significa también que el amor cubre multitud de pecados o multitud de faltas, es que si amamos, Dios podrá pasar por alto la multitud de nuestros pecados. No somos personas perfectas. Usted no se considere una persona que no comete pecado. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que si nosotros amamos, Dios pasa por alto nuestros pecados y Dios es capaz de perdonarnos. Aunque hay dos clases de personas. Unas personas muy correctas, incluso ortodoxas, o que consideran a sí mismos que son casi perfectos. Este tipo de personas tienen un alto concepto moral de sí mismo, pero se convierten en críticos ácidos de los demás. Dicen: como yo soy tan perfecto, yo cumplo la ley y ellos no. Vea, eso es un pecado. Pero hay otro tipo de personas. La palabra de Dios habla de la persona que, siendo pecadora, que está metida en el barro del pecado, sabe que soy pecador, sabe que es pecadora y puede, incluso a través de su pecado, ni siquiera atreverse a juzgar a los demás, porque sabe que está más mal que todos los otros. ¿Sabe qué significa? Y la palabra del Señor habla de un hombre así, un hombre que por allá se hizo en una esquinita y elevó una oración: Señor Dios, ten piedad de mí, porque soy pecador. Dios es capaz de perdonar también al que ama, porque su palabra nos da promesa que si nosotros amamos, si nosotros perdonamos, Dios también nos perdona.
Pero también la iglesia, que es diferente, ama, porque el amor de Dios cubre la multitud de todos nuestros pecados. ¿Sabe que sus pecados se diluyen ante el poder perdonador del Señor? ¿Sabe que por más que usted hubiese pecado terriblemente, porque el que terriblemente peca y se arrepiente fuertemente y abundantemente se le perdona? Dice la palabra del Señor, porque donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia, y la gracia del Señor, que es amor, abunda incluso para el que se arrepiente, por mucho que haya pecado. Así que la iglesia es diferente porque la iglesia ama. Lo segundo que quiero decir es que la iglesia, una iglesia diferente, es una iglesia responsable. Versículos 9 y 10 de Primera de Pedro 4. Reciban en su casa a los demás y no hablen mal de ellos, sino hagan que se sientan bienvenidos. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. La versión Reina Valera dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Una iglesia diferente es una iglesia responsable. Y quiero contarle rápidamente, la iglesia primitiva, la iglesia naciente, era una iglesia que practicaba la hospitalidad. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento las iglesias no tenían un lugar para reunirse en una comunidad fija. Se reunían en las casas de hermanos y hermanas, que quizás eran casas que tenían un lugar amplio para reunir a los hermanos. Dos ejemplos de ellos: uno está en Romanos y el otro está en Filemón. Son dos familitas, Aquila y Priscila. Ellos en su casa reunían a la iglesia. Otro Filemón, que decía la iglesia en casa de Filemón. ¿Sabe qué significa? Significa que los hermanos venían de lejos, que aquellos que iban a compartir la palabra tenían que hospedarse en casas de los hermanos de la comunidad. ¿Y sabe qué pasaba? Algo no muy diferente a lo que pasa hoy, que como se quedaban en casa, entonces los dueños de la casa donde hospedaban a los hermanitos los recibían con amor y les servían y les daban la comidita y el desayuno, y se ponían bonitos para ir a la iglesia de la casa de Filemón, o vamos a la iglesia de Aquila y Priscila, y adoraban al Señor. Pero cuando alistaban su maletica y se iban, se ponían a hablar mal del otro y decían: uy, usted sí supo que la hermana Antonia se quedó en mi casa, pero no se bañó para ir a la iglesia, se fue cochinita. Ay, usted sí supo que fulano de tal llegó a la casa, imagínese que me contó esto y esto de su familia. Terrible todo lo que hacen. Una iglesia diferente es una iglesia responsable. La hospitalidad nos muestra el día de hoy que la iglesia tiene que ser responsable con abrir la puerta del corazón de sus casas a los hermanos de la fe. La hospitalidad es una virtud para ser iglesia. Tú no eres iglesia solo en casa. Está bien que haya iglesia en casa, pero hay una iglesia más allá de la sala de tu casa, y es la iglesia de la vida y la familia de tu hermano. Tú lo llamas. Te ves de cuando en vez con él, quizás no en este tiempo, pero te veías con él, o tienes proyectado llamarle, saludarle, compartir. A veces las iglesias se falla mucho porque se convierten en unas familias cerradas donde nadie entra. Y cuando llegan las personas nuevas, se les rechaza porque ya está el núcleo, o como se dice coloquialmente, la rosca. Y hay personas a las que nadie llama y aún pertenecen a la congregación. Eso es ser responsable, abrir la puerta del corazón, abrir la puerta de la familia, abrir la puerta de la iglesia y crecer como una iglesia diferente. Pero también acerca de la responsabilidad sigue diciendo la palabra del Señor: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo
a los otros. ¿Sabe que ser una iglesia responsable significa que la iglesia reconoce que tiene dones? ¿Y qué es un don? Un don es una capacidad especial que Dios nos ha dado. Un don es un regalo que Dios nos dio. Un don es un carisma que el Señor a través de su Espíritu también nos ha otorgado. La iglesia necesita todos los dones que pueda tener una persona. Así que si tú tienes talentos, tienes dones, la iglesia los necesita. La iglesia necesita tu don de predicar. La iglesia necesita el don de creatividad que Dios te dio. La iglesia necesita el don de animar a las personas desanimadas. La iglesia necesita el don de orar por los enfermos. La iglesia necesita el don de compartir, de dar con generosidad. La iglesia necesita el don de amar los unos a los otros. La iglesia necesita el don que Dios puso en tu vida. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don del Dios que hay en ti, que fue puesto en ti por la imposición de manos. Hoy la iglesia necesita el don que Dios puso en ti. ¿Qué estás haciendo con ese don? Los dones que el Señor nos dio es para que la iglesia se edifique, crezca y fortaleza. ¿Sabe por qué? Porque no hay don que se pueda poner en otro lugar y sea más productivo que el don que ponemos al servicio de Cristo. Porque Dios anhela que tú pongas el don al servicio de Cristo. El cristiano tiene que considerarse a sí mismo un administrador de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro a la iglesia? Pedro le está diciendo que el cristiano es un mayordomo de Dios mismo. Sabe que Dios nos puso como mayordomos. Lo que tienes no es tuyo, le pertenece a Dios. Admínistralo bien. Y no estoy hablando solo de la economía. Los dones que tienes, Dios te los dio. No los desperdicies. Y si somos administradores de la multiforme gracia de Dios, tenemos el llamado a ser responsables. El mundo puede ver a Dios a través del don de la iglesia, a través del corazón de la iglesia, a través de la generosidad de la iglesia. Y lo tercero y último que quiero decir en la mañana de hoy es que una iglesia diferente es una iglesia que se esfuerza. Usted lo va a ver allí en pantalla. Una iglesia diferente es una iglesia que se esfuerza. Lea conmigo. El versículo 11 dice la traducción lenguaje actual: si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que todos los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. La iglesia es diferente porque es una iglesia que se esfuerza. Una de las cosas que nos enseñaron nuestros padres desde pequeños es que la iglesia y nosotros como hijos debemos ser esforzados. ¿Sabe que hemos discutido con mi esposa en este tiempo, en nuestras conversaciones, una charla muy interesante? Y hablamos, parte de nuestra conversación matrimonial es la Biblia y nos enriquecemos hablando de la Biblia. Y hablábamos del padre David y del hijo Salomón. Pero ¿sabe qué? Una de las cosas que más daño le pueden hacer los papás a los hijos es cuando les enseñamos a no esforzarse por conseguir las cosas. Cuando todo se lo damos facilito. Mijito, nomás es que usted me pegue un grito o un llantico y ahí tiene lo que necesita. Terrible error. Hay que enseñar a nuestros hijos a ser esforzados, porque las cosas en la vida se ganan con esfuerzo. Porque la palabra de Dios nos dice: esfuércense y sean valientes. Porque Dios nos invita a que como iglesia seamos esforzados. ¿En qué se esforzaba? Dice Pedro, la iglesia. ¿Y en qué tiene que esforzarse? En dos grandes actividades.
La primera actividad lo dice allí la palabra del Señor, y ahora lo voy a leer en la Reina Valera. Si alguno hable conforme a las palabras del Señor. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Debemos esforzarnos en la bendita palabra del Señor. La iglesia que se esfuerza es una iglesia que se para firme en esta bendita palabra del Señor. Si usted no se para firme en la palabra, va a ser como una veleta que el viento se lo lleva de un lado para otro. Nosotros como creyentes tenemos que afirmar nuestro esfuerzo en la palabra del Señor. Por eso dice, si alguno hable el mensaje de la palabra. ¿Sabe que yo me quedo aterrado? Y se lo digo como su pastor, y se lo digo con autoridad, pero se lo digo con cariño. Que muchos cristianos hoy andan perdiendo el tiempo escuchando cuánto charlatán hay por ahí, y que el mundo se va a acabar poquito, ya esto es el final, y que nos llegó el terremoto y en 20 días nos vamos a acabar y nos vamos a destruir. Y se ponen a hacer incluso hasta de la Biblia una numerología para intentar, a través del peligroso pecado de la adivinación, en qué fecha se va a acabar el mundo. Dice la palabra, si alguno hable el mensaje del evangelio. La iglesia debe esforzarse en afirmarse en la palabra del Señor, como dice el rey David, como dicen los salmos, que usted pueda meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Porque el que medita en la palabra del Señor será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La iglesia necesita volver a la palabra. A veces queremos escuchar profecías de revelación para que nos adivinen el futuro. La profecía no es adivinarle el futuro a nadie, eso es un pecado. La profecía es la proclamación de la palabra del Señor para transformar vidas y para mostrarle el futuro que Dios desea para su vida a través de la palabra del Señor. Eso lo hacía la iglesia. Esfuércense en anunciar el mensaje de la palabra del Señor. Discípulos de Cristo tiene una grande bendición, que es una iglesia que educa, y que educa conforme a la palabra. Cuando alguien va a hablar algo que no es la palabra en el púlpito, rapidito corregimos, exhortamos y enderezamos. Porque el púlpito se hizo para proclamar el mensaje de la palabra del Señor. Una iglesia que habla la palabra de Dios no da opiniones subjetivas. Así que una prédica no es para subirle el ánimo a usted por unos días. Una prédica es para que usted fundamente su vida en la palabra del Señor. Una predicación es hablar lo que Dios me ha hablado a mí primero y lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Así que el que habla la palabra del Señor tiene que pararse ante el que lo escucha y decirle: así dice el Señor. Porque no hablamos lo que yo quiero. Qué terrible que en estos tiempos modernos hay personas engañadoras que usan la palabra para manipular la voluntad de los demás. Usted tiene que fundamentarse en la palabra para que cuando lleguen los falsos maestros, usted no los escuche y se afirme en la palabra del Señor. Una iglesia debe ser fuerte en la palabra del Señor. Un creyente y una familia tienen que vivir la palabra del Señor. Se predica no para gusto de la gente, predicamos para poner a la gente cara a cara con Dios. Enseñamos la palabra para que la palabra del Señor nos coloque cara a cara con Él, no para satisfacer nuestras emociones, ni salir contentos y con una inyección de adrenalina por unos días. La palabra de Dios nos pone cara a cara con Él. Por eso Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La segunda actividad que la iglesia diferente hacía, esforzándose, era la actividad del servicio.
Sigue diciendo la palabra del Señor: si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Sí, la iglesia tiene un llamado, y es un llamado al servicio. Esto nos ayuda a vivir con el antídoto de la gran enfermedad, de la pandemia, de la envidia. Cuando usted entiende que Dios te llamó a servir, tú vas a entender que tu vida tiene propósito en Dios, y que parte de ese propósito en Dios es bendecir a los que te rodean. No es solo para ti. No es para que digas como el rico de la Biblia: alma mía, cuánto has trabajado y mira cuántas riquezas has guardado. Ahora puedes no volver a trabajar nunca más, acostarte y decir: comamos y bebamos, que mañana moriremos. No. La iglesia tiene que esforzarse en servir. Felicito a los que se esfuerzan en servir. A los que a pesar de la pandemia han tomado el teléfono, han tomado una dirección, han llegado a la iglesia con un mercado, ha podido bendecir a otro con una ayuda, ha podido llamar a alguien y darle consuelo, ha podido tener la oportunidad de servir a los demás, porque el servicio cristiano significa ministrar. El que ministra es porque sirve. En el griego la palabra que usan es diáconos. El que sirve se convierte en el diáconos, que en el poder del Señor reparte lo que Dios le ha dado. ¿Sabe? Hoy recordé a Carmen Rosita. Muchos de ustedes la conocen, algunos que no la conocen. Una mujer anciana de nuestra iglesia que ya pasó a la presencia del Señor. Y ella llegaba los domingos, y cuando uno la saludaba le decía: ¿cómo estás, Carmen Rosita? Y el dicho de ella era: bendecida para bendecir. Una mujer que sirvió. Hoy estamos llamados a servir en el nombre del Señor, a servir para con Dios, a servir para con los semejantes. Por tanto, lo que usted ha recibido, ministrelo. ¿Qué significa? Que si usted recibió de gracia, compártalo por gracia. Y termino diciendo en esta mañana que todo esto, dice la palabra del Señor, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. La Reina Valera dice: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Todo lo que hace una iglesia diferente, que ha sufrido y que ha visto el cambio y la transformación, todo lo que hace la iglesia diferente tiene que ser para la gloria de Dios. En la Reforma, años 1500, surgió una bella práctica que todos colocaban al final de su servicio y usaban una frase hermosa: soli Deo gloria. Solo del Señor es la gloria. La gloria no es para usted que predica, ni para mí. La gloria no es para usted que da generosamente, ni para el que recibe. Porque ¿sabe qué? El que da incluso y sirve, protege del orgullo a esa persona. Dar nos protege del orgullo. Y recibir con amor de la iglesia nos protege de la humillación. No tenemos que ir a humillarnos para que nos den. La gente de buen corazón da a los que tienen necesidad sin usar de la humillación. Y sabe todo esto por qué se hace. Se hace porque solo de Dios es la gloria. Una iglesia que vive la palabra del Señor, una iglesia que se esfuerza, una iglesia que ama, una iglesia responsable, es una iglesia
que reconoce que solo del Señor es la gloria. Usted quiere decir conmigo eso, colóquese en pie allí en su casa y vamos a decirle al Señor: Señor, queremos ser una iglesia diferente. Queremos ser una iglesia que viva diferente, que piense diferente, que actúe diferente. Queremos ser una iglesia que viva en el poder de Jesús, en el santo poder del Espíritu Santo, en la palabra viva del Señor. Pero hoy, allí donde estás, dile al Señor: Señor, que la iglesia diferente solo te dé gloria a ti. ¿Por qué no alzas tus manos allí en tu casita y le dices: Señor, te doy la gloria a ti. Solo es tuya la gloria. La gloria te pertenece a ti. Si predico, si sirvo, si canto, si sirvo recibiendo a los hermanos, si hago una llamada a los nuevos, si independientemente doy un mercado a los necesitados, la gloria es para ti. Que la iglesia diferente pueda vivir en este tiempo, porque la iglesia que ha aceptado los sufrimientos de Cristo vive diferente, piensa diferente, actúa diferente y solo le da la gloria al Dios de poder. Hoy te pedimos, Señor, que bendigas cada casa, que cada casa sea testigo de tu gloria, que cada casa sea testigo de tu poder, en el todopoderoso nombre de Jesús. Amén y amén.